Después de la Laguna de los Tres, de bajada llegamos a otra laguna, Laguna Capri, que está a mi espalda. Increíble, otro lugar soñado, muy cerquita del Chaltén. No te pierdas lo que viene. ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening. Hoy estamos en el Chaltén, Patagonia, Argentina. Y en nuestro segundo día aquí, hicimos un trekking imperdible al Cerro Fitzroy y la Laguna Capri. Y hoy te cuento y te muestro los detalles de este cerro conocido mundialmente y de esta laguna increíble. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En el episodio anterior te mostré cómo fue hacer el sendero desde el Chaltén hasta la Laguna de los Tres, a los pies del Cerro Fitzroy. Y luego fuimos a la Laguna Capri. Así que ahora es tiempo de que te cuente y te muestre en detalle este lugar fascinante. Cerro Fitzroy es uno de los íconos principales de la provincia de Santa Cruz y el turismo local y mundial. Su fama de ser de dificultad extrema para ascender por su composición geográfica la caracteriza como imponente y desafiante a los amantes del deporte de montaña. El monte Fitzroy o Cerro Chaltén es una montaña de 3.405 metros ubicada en el límite entre la Argentina y Chile, cerca de la villa de El Chaltén. Está dentro de dos parques nacionales, el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y el Parque Nacional Los Glaciares. El doctor Francisco Pascasio Moreno lo bautizó como Fitzroy el 2 de marzo de 1877, en honor al capitán del HMS Beagle, Robert Fitzroy, quien recorrió el río Santa Cruz en 1834. A pesar de tener una altura promedio, no llega a la mitad de la de los gigantes de los Andes, la montaña tiene la reputación de ser de dificultad extrema. Presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas, sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza, requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador. El nombre Chaltén proviene del Aoenikink o lengua tehuelche y significa montaña humeante, debido a las nubes que casi constantemente coronan su cima, lo que, unida a la denominación ancestral, ha llevado a creer erróneamente que se trataba de un volcán. La montaña es considerada sagrada para los indígenas locales y forma parte de su cosmogonía. Laguna Capri. La Laguna Capri es sin duda uno de los principales destinos de senderismo al interior del Parque Nacional Los Glaciares. Junto con otros senderos como el que conduce a la Laguna de los Tres, Vuelta al Fitzroy, Laguna Torre, Las Águilas, etc., han hecho que este rincón de la Patagonia tenga fama mundial para la práctica del senderismo, y el Chaltén sea conocida en Argentina como la capital nacional del trekking. A lo anterior debemos agregar que la espectacularidad y dificultad de las montañas del sector, destacando principalmente al monte Fitzroy y el Cerro Torre, atraen también año a año a numerosos montañistas que sueñan con las hermosas líneas de granito y hielo que conducen a estas cumbres patagónicas. El centro de toda la actividad de montaña en este sector es el Chaltén, pequeño pueblo argentino fundado en 1986 por motivos de soberanía y que hoy se ha convertido en un lugar que acoge montañistas, excursionistas y viajeros de todo el mundo. Desde este poblado comienza la caminata
hacia la Laguna Capri. El sendero Laguna Capri destaca por tener bellas vistas hacia el monte Fitzroy y sus agujas satélites. Durante la temporada estival, este sendero es visitado a diario por numerosos senderistas, ya sea como el principal objetivo de la excursión, como por ser paso obligado cuando se dirige hacia la famosa Laguna de los Tres. La mejor temporada para visitar esta laguna es desde mediados de la primavera hasta el inicio del otoño, cuando el tiempo es más favorable, los días más largos y no existe nieve en la ruta. Laguna Capri atrae con el color azul de sus aguas. Los árboles nativos que acompañan el sendero y rodean la laguna, y las vistas panorámicas que ofrece hacia el Cerro Fitzroy y el Cerro Torre. La inmensa mayoría de la gente realiza esta ruta en el camino a la Laguna de los Tres, mientras que nosotros lo hicimos en el camino de regreso. Laguna de la Madre y de la Hija. Se trata de un sendero alternativo de 6,55 kilómetros que conecta los senderos Laguna Torre y Laguna de los Tres. El camino comienza antes de cruzar el arroyo Chorrillo del Salto en senda Fitzroy y finaliza en la senda a Laguna Torre, a una distancia de 8 kilómetros desde el Chaltén y con una caminata de baja dificultad. Las lagunas están divididas por una especie de morrenas con árboles propios de la zona. La playa de Laguna Madre es de pequeñísimas rocas de colores y achatadas. El acceso a la misma se encuentra alejado del sendero, alrededor de unos 60 metros, diferente de la playa de Laguna Hija que se encuentra junto al camino y se integra por pequeñas piedras de colores grisáceos bien planas. Laguna Nieta es una pequeña laguna de aguas no tan cristalinas que se encuentra junto a Laguna Hija, razón por la que pasa casi desapercibida. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo podés visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video increíble, no te pierdas el episodio de la Laguna de los Tres que te dejo aquí al lado, donde conocerás otros lugares soñados de nuestra hermosa Patagonia Argentina.